Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Ian Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 26 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información y las cosas como son, y que quede evidente este ministro, que ya vemos todo lo que ha hecho recientemente y que lo ha respaldado la oposición. No solo eso, el señor se fue en contra de los libros de texto gratuito, dándole ese amparo de fast track a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, pero prefirió simplemente desechar un proyecto que ya debería de estar sobre la mesa y lo tiene guardado por 8 meses, el cual es recuperar 25,000 millones de pesos para el pueblo. Sí, de estas empresas de Electra que llevan ya muchísimos años, 13 años, sin pagar. Pero por ministros como este, simplemente no llega la justicia a estos evasores fiscales. Pero para cosas que sean para golpetear al gobierno y al presidente, eso sí, son prioridad número 1. Como lo ha hecho este sinvergüenza, Luis María Aguilar, y hay que exponerlo. Lo último que intentó hacer, y luego se echó para atrás, reculó, el proyecto del ministro Luis María Aguilar para destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador por un asunto administrativo, debería ser un escándalo mediático, porque documenta un proyecto golpista en México. Pero esto lo ocultan. Y es en serio, El ministro Aguilar elaboró el proyecto de sentencia judicial que plantea destituir al presidente AMLO por un amparo ante la negativa del Ejecutivo de ratificar por un segundo periodo de 10 años a una magistrada del Tribunal Electoral de Justicia Administrativa. Lo increíble es que por un tema administrativo menor, el ministro Luis María Aguilar planteó separar del cargo al presidente aludiendo al artículo 107 de la Constitución. Con ese criterio, interpretar las leyes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es grave. El proyecto de sentencia estaba listo para ser discutido en la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fue retirado de último minuto de la discusión, tal como lo informó el ministro presidente de dicha sala, Alberto Pérez Dayán. Pero el intento quedó documentado. Y ahí ustedes lo pueden ver. Pero como les decía, estos lo saca así. El tema es gravísimo, porque evidencia la manera en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizan la ley a modo, con fines políticos, llegando al extremo de plantear un golpe de Estado para destituir a un presidente electo y con apoyo popular por un tema administrativo menor. Y esto debe ser tremendo. Que quede claro, que quede evidencia que este sistema del Poder Judicial está simplemente podrido y que se hace la santa voluntad de estos miserables cuando se les antoja y cuando son exhibidos por su falta de trabajo. Esto no lo aguantó el senador Alejandro Armenta, quien también habló del tema de esta manera. El ministro de la Corte, yo les diría que en el caso del ministro de la Corte, no me extraña, lo digo respetuosamente, pero no me extraña porque él fue nombrado el 15 de octubre él fue nombrado el día 1 de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte y en ese momento era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno,
pues él obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable. Quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia, que puede significar para el ministro traición a la patria, porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón, y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia, y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. Y ya finalmente, senador, antes de que opte por el tema de la licencia para buscar la gubernatura de Puebla, ¿qué iniciativas buscaría impulsar? Esta iniciativa tal vez de la Suprema Corte de que tenga un plazo también ya fijo para que pueda efectuar resoluciones respecto a este tema, ya que el presidente en la mañana se quejaba justamente, el día de ayer más bien dicho, de que hay resoluciones que llevan meses y otras, como el tema de los libros de texto, pues se emitió prácticamente en fast track, según dice el presidente de la República. Bueno, sin duda, el ministro Luis María Aguilar demuestra incongruencia, porque temas que llevan un proceso de tiempo los guarda, y un tema que era de su interés, que quien lo designó y lo impuso, como es Felipe Calderón, pues seguramente le llamó para que le diera atención fast track. Es evidente, es absolutamente evidente que el ministro Luis María Aguilar obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón, que lo impuso. Es evidente. Es lo que tendría que decir, Carlos. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Fernando. Buenas tardes, presidente. Sobre el tema del INAI, han celebrado en distintos foros que se haya pues desatorado, así lo califican, la traba que había quedado aquí en el Senado de la República. ¿Cómo lo ve desde la presidencia? Bueno, lamento que la narrativa sea que ellos lo logran cuando en el Senado se hizo todo el procedimiento hasta el último día de la actividad legislativa para cumplir con la disposición de que fuera votado. Lo que no entienden los ministros es que su poder, que todavía creen que es supranacional, no puede incidir en la voluntad de los legisladores que somos electos. No puede un ministro de la Corte, por más poderoso que se sienta, no puede violentar la libertad que tiene un legislador para votar en un sentido o en otro. Entonces, esa es una valoración que los ministros deben de hacer. Las tareas legislativas se hacen, pero los ministros de la Corte no pueden obligarnos a votar en un sentido o en otro, aunque nos manden mensajes de WhatsApp diciendo que si podremos ver a nuestros hijos a los ojos. Por más mensajes, que no sabemos en qué condiciones manden un mensaje de esta naturaleza, porque cuando un ministro se atreve a mandarte un mensaje de esa naturaleza, pues no sé en qué condición se encontrará, ¿verdad? Seguramente. Yo no me atrevería
siendo senador de la República, a enviar un WhatsApp grosero, intimidante, para presionar la resolución de un juez o de un magistrado. Entonces, por cierto, magistrados que no respetan el artículo 127 constitucional y presidenta magistrada que no respeta el artículo 8º constitucional porque no ha respondido a la carta que le envié fundada y motivada y que yo dije que había cerrado el capítulo. Ya lo cerré, pero sí hay que decir que la ministra presidenta de la Corte viola el artículo 127 constitucional y viola el artículo 8º constitucional. La Casa del Derecho está allanada por quien debería de cumplir la ley. Hay 2 artículos que la presidenta de la Corte no cumple. Imagínense en el estado de indefensión que se encuentran las mexicanas y los mexicanos. No hay justicia en México. No hay justicia, porque los representantes del Poder Judicial no cumplen con la ley. Claudia Flores Barreto de N+. Pues con todo contra estos ministros que ya sabemos que para hacer justicia no sirven para nada, ¿eh? Pero para atacar todo lo que pide la oposición, todo lo que quieren resolver en contra de este gobierno, son excelentes. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.